Bienvenido a esta nueva versión de los ya tradicionales webinars. Estamos todos bastante ansiosos por interpretar qué pasó este fin de semana. Los resultados de las elecciones de esta convención constituyente y también para los cargos de gobernador, alcalde y concejales dieron cuenta de un cambio importante en la postura ideológica de la sociedad chilena. Y eso es lo que muchos nos preguntamos qué tan así, qué tan profundo es. Fuera de todo pronóstico, los grandes ganadores de esta convención fueron los candidatos independientes, ajenos a todos los partidos políticos tradicionales, salvo la extrema izquierda. Los partidos de centro derecha y centro izquierda no lograron la representación esperada para influir en el contenido de esta nueva Carta Fundamental, de acuerdo al porcentaje de apoyo popular que ellos estiman tienen en sus bases. La centroizquierda unida en la lista de la prueba, que aglutina a los ex Concertación, que gobernó Chile entre el año 90 y 2010, obtuvo apenas 25 escaños, la cuarta lista elegida, muy por debajo del resultado de Aprodignidad, que incluye el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Cómo leer estos resultados? ¿Cuál fue el gran pecado de la centroderecha? ¿Es posible decir que Chile se está desviando a la izquierda si solo votó el 40 o 43% del padrón electoral? Un gran tema es la Convención Constituyente, que se va a escribir, que es lo que nos va a regir por las próximas décadas. Pero otro es cómo se rearticulará la política de los centros moderados, ya sea centroizquierda o centroderecha. ¿Qué es lo que viene? Para responder estas preguntas y otras interrogantes, invitamos a dos reconocidos observadores políticos que estoy seguro no han dormido desde el domingo. Me refiero a Natalia González y Max Colodro. Debo decirles que no voy a ser yo el encargado de moderar esta conversación entre ellos. En esta oportunidad invitamos a la destacada periodista Connie Stipicic, conductora de Radio Infinita, que con su reconocida experiencia en el periodismo político nos ayudará a sacar lo mejor de cada uno de nuestros panelistas. Los invito a participar y preguntar a través del icono de preguntas y respuestas, y Connie irá seleccionando y juntando los temas que se parecen o son en común. No me alargo más. Bienvenida, Connie. Dejo en tus manos este webinar y muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Muchísimas gracias, Andrés, por esa presentación. La verdad es que no queda sino sumarse a las dudas, ¿verdad? La cantidad de preguntas que tenemos todos. Vamos a ir sumando y ojalá podamos también abrir ese espacio, aprovechenlo quienes sean observadores de esta conversación para ir mandándonos preguntas en el chat de ese Zoom. Las vamos a ir seleccionando, vamos a hacer todo lo posible porque nuestros panelistas respondan. Pero usted se pregunta, ¿quiénes son los panelistas? Tengo el honor de presentarlos a los dos. Vamos a tener una gran conversación porque además van a tener miradas tremendamente complementarias desde el constitucionalismo, ¿verdad? Pasando también por la ciencia política. Natalia González. Natalia es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho de la Universidad de Chicago, es columnista también del diario El Mercurio, analista política, panelista de medios de comunicación, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo. Natalia, un placer estar contigo. ¿Cómo estás? Hola Connie, un gusto de saludarte, un gusto saludar también a Andrés, que lo veíamos hace un ratito en pantalla, y muchas gracias por esta invitación que nos hace Frontal Trust a conversar de un tema tan relevante y tan definitorio para el destino de nuestro país. También está con nosotros Max Colodro, sociólogo de la Universidad de Chile, doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Católica, columnista del diario La Tercera, analista político y escritor. También ejerce hoy día como director del Magíster en Comunicación y Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Max Colodro? Bienvenido. También un gustazo estar acá contigo. Hola Connie, Natalia, muy buenos días a todos. Bueno, quiero insistir en las preguntas. Si les van surgiendo preguntas, mándenlas. Nosotros las vamos a ir canalizando para incorporarlas en la conversación. No es fácil, pero voy a tener que hacerles la pregunta de cajón, porque nos va a dar un contexto, un paraguas bajo el cual tratar de ponernos a conversar en lo sucesivo. Con las horas que han pasado, ¿se declaran
entendedores, me costó encontrar la palabra, se declaran entendedores de lo que pasó el domingo y del proceso que se viene de aquí a varios meses más, ¿verdad? Pero además cruzado por el tema presidencial, que tiene un timing muy apurado y es inevitable sacarlo de la ecuación. ¿Entiendes, Natalia González, qué es lo que está pasando en el país? A ver, yo creo que es muy difícil declararse entendedores, sobre todo a las pocas horas de un escenario donde prácticamente hubo un vuelco a cómo estábamos acostumbrados en nuestro país que se ejercía política, quién ejercía la política, quienes predominaban en la política. Por lo tanto, entendedora no, pero sí creo que habían señales, y bastantes, en forma previa a lo que ocurrió este fin de semana, que podían darnos indicios de lo que iba a suceder, ¿ya? Y en ese sentido, esas señales sí pueden analizarse, sí puede uno empezar a sacar algunas conclusiones, sí puede empezar a delinear ciertos diagnósticos, ¿no es cierto?, de cara al escenario futuro que se viene. Pero entendedora, yo creo que sería, por lo menos desde mi parte, tremendamente soberbio declararme de esa manera. Déjame que contesta Max y después vamos a las claves que tú visualizas hoy día estaban instaladas, ¿verdad? Porque son súper relevantes para la etapa que se nos viene luego en la conversación. Max Colodro, ¿entiendes o no entiendes? Entiendo a duras penas. Creo que efectivamente estamos viviendo un momento muy complejo. Tiendo a pensar que las cosas en general tienen una cierta lógica, que no están completamente desconectadas de lo que hemos estado viviendo en el último tiempo, desde el estallido social al menos, pero también en función de ciertas lógicas que son anteriores, tienen que ver con el deterioro institucional, con el deterioro político que ha vivido la sociedad chilena, por lo menos en la última década, tiene que ver con una crítica muy profunda al sistema de partidos. Para mí, una de las cosas claves que ocurrió este fin de semana es que empezamos ya a vivir y a presenciar con toda claridad lo que es la expresión del estallido social a nivel del sistema político. Este es el estallido político, es decir, la derivada propiamente política a nivel del sistema político de las consecuencias del estallido social y de, como te decía, tendencias que a mi juicio son incluso anteriores al estallido social, de deterioro institucional, de deterioro del orden público, de normalización de la violencia, de códigos distintos de una política respecto de lo que habían sido por lo menos hasta el año 2010. Y yo creo sinceramente que en ese sentido la señal más clara, más categórica que me deja lo ocurrido este fin de semana tiene que ver con el hecho de que las dos grandes coaliciones, los dos grandes conglomerados que definieron a nuestro sistema político desde el año 90 en adelante, fueron los más castigados y los más sancionados por la ciudadanía. Es decir, las dos coaliciones que han gobernado Chile en los últimos 30 años recibieron un castigo político muy rotundo. Vamos a las claves que mencionaba Natalia. Yo imagino que tú las esbozas de alguna manera también, Max. Me gustaría saber si las comparten o no las comparten, porque, claro, yo no quiero decir, uno puede recolectar un montón de claves, incluso hay estudios, hay informes, muchas entrevistas que uno le tocaba hacer en el tiempo también adelantaban varias de las cosas que han pasado. Nosotros mismos lo hemos conversado, no he tenido nunca la oportunidad de estar con los dos juntos, pero por separado en algún momento también lo hicimos. Pero el diario del lunes impone criterios distintos, ¿verdad? O sea, sin ánimo de ser generales después de las batallas, ni adivinar, ni decir que fuimos adivinos de lo que pasó. Sí hay algunas claves. Me gustaría saber si están de acuerdo ustedes en las que visualizan como las que probablemente fueron las más acertadas. Natalia. Sí, a ver, yo concuerdo con Max que aquí efectivamente hay un duro castigo, ¿no es cierto?, a los partidos políticos y a las coaliciones gobernantes. Y obviamente emerge, y porque además se posibilitó que emergiera, recordemos que hubo una reforma que permitió a los independientes concurrir a esta convención constitucional mediante listas, ¿no es cierto?, y facilitando también la presentación de los independientes. Entonces emerge esta fuerza de candidaturas independientes, no solamente adentro de los partidos, la cantidad de cupos que los partidos ofrecieron a los independientes en esta oportunidad fue bastante mayor que en otras elecciones, incluso en algunos casos llegando a duplicar esa participación. Y por cierto, las listas de independientes. Eso te habla de un fenómeno que está ocurriendo hoy día en la política a nivel de la forma tradicional en que entendemos que tiene que ocurrir la democracia representativa, que es a través de los partidos. Los partidos cumplen una función muy ordenadora,
¿ya? Independiente que en el último tiempo, como te decía, eso ya se veía bastante desdibujado, pero el hecho que ahora termine por completamente aguarse ese dibujo y que dominen la escena los independientes, tiene un espacio, por cierto, positivo, en que entran caras nuevas, entra mucha juventud, hay una cosa como refrescante, ¿no es cierto?, con estos nuevos rostros, pero a la vez genera una incertidumbre bastante grande porque justamente como no pertenecen a un conglomerado político, a un partido político claro, la diversificación de opiniones, la forma en cómo se van a coordinar esos independientes abre un espacio de incertidumbre que es bastante grande. Ahora, dicho eso, yo creo que el otro fenómeno que podemos leer aquí es que, y que va de la mano con estos independientes no son militantes y por eso son independientes, pero son personas con ideas bastante marcadas y bastante claras, ¿ya? Si bien hay independientes más extremos y independientes más moderados, todo el arco de independientes que hoy día está en la Convención Constitucional está dentro del arco de las ideas de la izquierda, ¿ya? Y yo te diría que, por lo menos para mí hoy día es muy difícil hacer una categorización de si dentro de ese arco de ideas de la izquierda son personas moderadas de la izquierda o extremas de la izquierda. Es bastante evidente que hay algunas listas de independientes que son de ideas más extremas. Pero dentro de otras listas, como por ejemplo los independientes no neutrales, ¿no es cierto?, uno podría eventualmente distinguir ahí a personas que son quizás más moderadas, pero lo que pasa es que la palabra moderación ha perdido un peso específico desde el 18 de octubre del 2019. Suena a cocina. Muy relevante, muy relevante. Suena a cocina. Y no solo a cocina, sino que hoy día yo no te sabría decir qué significa ser una persona moderada de izquierda. Porque yo veo el Congreso, por ejemplo, donde supuestamente tenemos partidos de la centro-izquierda, ¿no es cierto?, instalados en el Congreso, además de otras fuerzas políticas, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Pero yo no veo rasgos de moderación en el Congreso, tampoco lo veo por de pronto en mi sector, en la derecha, ¿ya? Entonces, hoy día definir qué es un moderado de izquierda a mí me cuesta. Entonces, primeras dos lecturas, mucha fuerza de los independientes, pero segunda lectura, que es bastante clara, es que aquí hay una izquierdización, ¿no es cierto?, de las ideas que están predominando en política. Y digo predominando en política porque sí, es cierto, no participó más de un 50% de la población en esta elección, pero de quienes sí participan, de quienes sí se levantan, de quienes sí van a manifestar una opción, hoy día lo que estamos viendo es un predominio de ideas que yo no calificaría de centroizquierda, sino más bien de una izquierda bastante más extrema, al punto que eso también está hoy día dibujando lo que está ocurriendo con las primarias presidenciales. Así que ahí, primeras dos señales para que sigamos conversando. Emergen independientes y emergen las ideas de izquierda más extremas. Max. Yo coincido y creo que hay un factor muy importante que se agrega a lo que dice, a lo que está planteando Natalia, que tiene que ver con que yo creo que efectivamente aquí hay una radicalización de posiciones. Ya no solo un fenómeno de polarización como el que del cual hemos hablado tanto en el último tiempo en Chile, sino que más bien un fenómeno de radicalización, de extremación de ciertas posiciones y de un cierto movimiento del péndulo a nivel del sistema político, un cambio de eje hacia posiciones más radicales de izquierda. Si uno mira los resultados de la elección del fin de semana, el Frente Amplio y el Partido Comunista, el pacto Chile Dignidad, Chile Digno, no sacó más votos que lo que sacaron el Partido Comunista y el Frente Amplio en la elección de diputados del 2017. Sacaron casi 200.000 votos menos. Entonces, hay una imagen que se instala de que a estos dos partidos les habría ido extraordinariamente bien, de que son los dos grandes ganadores de la jornada, cuando tienen menos votación que la que tenían hace 4 años atrás, en una elección equivalente que funciona con el mismo sistema y que escoge la misma cantidad de cargos como es la elección de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que genera esa imagen? Esa imagen un poco distorsionada, a mi juicio, que a las dos otras grandes coaliciones, la de la derecha, el oficialismo, y a la exconcertación, Unidad Constituyente, les fue extraordinariamente mal. Y que un porcentaje importante de los votos se fueron hacia un mundo nuevo, emergente, más diverso, más difuso, pero donde yo también coincido con Natalia, es claro que hay ideas, visiones dominantes. O sea, estos independientes tienen una impronta política, ideológica, y creo que el caso más evidente, más claro de todos,
es sin ninguna duda la lista del pueblo. Aunque parezca increíble, la lista del pueblo, una lista constituida básicamente por gente que participó muy directamente del fenómeno del estallido social y particularmente de las movilizaciones que se dieron en torno a la Plaza Italia, una lista que se constituye con esos actores, saca hoy día, en el Chile de hoy, más votos que la exconcertación completa. Hay más votos en la lista del pueblo que en la lista de unidad constituyente. Tenemos preguntas que nos van llegando y algunas tienen que ver con esto, ¿verdad? Con la irrupción de los independientes y si estamos frente a una nueva etapa en la política partidista nacional. De la respuesta que ustedes acaban de dar queda bastante claro que sí, no sabemos muy bien direccionado hacia dónde, ¿verdad? Y yo quiero hacerles una pregunta a partir de eso, que es una idea que me viene dando vuelta desde el domingo, pero obviamente no tengo una respuesta, pero me gustaría ver la visión de ustedes. La elección de la Convención Constituyente, o sea, el ánimo con el que uno elige al convencional constituyente por el que vota, no es exactamente el mismo con el que uno elige ni al concejal, ni al gobernador, ni al alcalde, por cierto, también ni al parlamentario, ni mucho menos al presidente. Por lo tanto, lo que yo me pregunto es si es posible trasladar la interpretación que uno hace de esta irrupción de nuevas formas de política a el mundo de la política más convencional, aquel que es el que nos canaliza para elegir, ¿verdad? Sí, bien digo canaliza, para elegir a las autoridades, ¿verdad? Que nos van gobernando en las distintas instancias de gobierno que tiene nuestra democracia. Porque a lo mejor estamos sacando conclusiones muy apresuradas, a partir de la elección de una convención constitucional que es una cuestión inédita, única, y que tiene una misión bien definida. La gente que votó, mucha de la gente que votó por los constituyentes, lo hizo sabiendo que no estaba eligiendo a alguien que se va a perpetuar en un cargo, sino que va a ir a cumplir una función bien específica. ¿Natalia? Sí, fíjate que yo te voy a dar quizás una respuesta que va a sonar un poco contradictoria en las dos partes de mi respuesta. Se perdona Porque, todo, hasta un par de semanas más se perdona todo eso. Porque yo pienso lo mismo que tú, Connie. Yo creo que efectivamente la Convención Constitucional tiene un rol bien particular, bien específico, un rol que además es de largo plazo en términos de sus consecuencias, ¿no es cierto? En términos de las definiciones que se van a tomar ahí. Y por lo mismo, lo que uno hubiera esperado a priori es que hubiese habido alguna tendencia hacia la moderación en la elección de los convencionales constituyentes. Distinto en las alcaldías, distinto en los concejales, distinto a lo mejor en los gobernadores. Y lo que termina pasando es lo contrario, ¿ya? O sea, en vez de armarse ahí un grupo relativamente dialogante, o que anticipadamente uno pudiera decir aquí hay mucha disposición al diálogo, a la apertura, al acuerdo, lo que uno empieza a ver a las pocas horas, ¿no es cierto?, de esta elección, son grupos que están en una lógica completamente diferente. Y más bien, yo te diría, hoy día, quienes estamos analizando los que han sido electos, estamos buscando un poco con pinza quiénes son los dialogantes allá adentro. Y viendo cómo esos dialogantes pueden conectarse entre sí y cómo esa conexión puede darse de una manera tal donde estos dialogantes pueden ofrecerse unos a otros espacios que sean atractivos, que sean incentivantes para poder participar de este diálogo y no haya una lógica, ¿no es cierto?, de aplastamiento por parte de otro sector. Entonces, ocurre un fenómeno, desde mi punto de vista, muy curioso con la Convención Constitucional, desde el punto de vista que se instala justamente la sensación, a partir de los electos, de que ese diálogo va a costar mucho realizarlo, ¿ya? Uno hubiese esperado una elección quizás más propiamente política en las otras elecciones, y no en la de la Convención Constitucional. Ahora, ¿por qué digo que esto, lo que yo estoy diciendo, ya se contradice con los propios hechos, ¿no es cierto? O sea, los hechos nos demostraron otra cosa y parece que en realidad lo que se fue a instalar a la convención es como una suerte de un producto bien inmediato, bien inminente del estallido social, ¿ya? Y en eso yo concuerdo con Max. Es como que se hubiera institucionalizado en la convención el estallido social del 18 de octubre del 2019, al punto que una de las listas más importantes que entra, que es la lista del pueblo, es literalmente, o sea, personas que entran a la convención literalmente estaban en la protesta violenta que se genera a partir del 18 de octubre. Pero la contradicción viene en lo siguiente, en que uno dice, bueno, se produjo esto en la Convención Constitucional y uno esperaría entonces que las fuerzas políticas, de cara a todo el año electoral que viene,
trataran entonces de ponerle moderación a lo que queda, ¿no es cierto? Pero es que para eso las fuerzas políticas tendrían que haber entendido bien el fenómeno del estallido, Natalia, y yo creo que todavía no lo entienden. Yo ahí tengo algunas teorías, ¿eh? Yo creo que efectivamente no lo entienden, y yo creo que se han hecho diagnósticos equivocados a partir del estallido social en materia política, pero es que aquí viene la contradicción más grande, que es que lo que hemos visto en estas horas es que la política tradicional lee esto como que esto es lo definitivo, y que esto es lo que el electorado quiere, y entonces nos plegamos a esto. ¿Y cómo nos plegamos a esto? Nos plegamos a esto, en el caso de la centroizquierda, viendo cómo organizamos las primarias presidenciales lo más cerca, al parecer, de lo que es el Partido Comunista y el Frente Amplio. Lo que hemos visto en estas horas es que la candidata del Partido Socialista está llamando a la primaria más amplia posible y ojalá acercarse al Frente Amplio y al PC. En la Democracia Cristiana, más allá del enredo de las últimas horas y minutos, lo que sabemos es que también habría eventualmente una cierta apertura mayor a hacer un guiño a ese otro sector, que yo no sé si va a querer hacerle el guiño de vuelta, ¿ya? O sea, yo no sé si el Partido Comunista va a estar tan disponible a recibir a la Democracia Cristiana en una primaria donde vayan todos juntos. Y hoy día lo único que vemos un poco como intentando mantener una posición es quizás a Heraldo Muñoz, pero no lo sabemos. Entonces, ¿dónde está la contradicción, a mi juicio, en que los procesos están como invertidos? O sea, la Convención Constitucional no fue moderada, está representada por fuerzas bastante más extremas y extremas más de izquierda. A los moderados o al sector de la centro derecha le va a costar encontrar personas dialogantes. Hay que hacer ese esfuerzo, por cierto, porque el proyecto país es demasiado importante para no hacerlo. Pero en vez de eso, tratar de dar una señal de moderación, más bien, de nuevo, es como que se enciende todo el ambiente y volvemos a leer que lo que ocurrió ahí es lo que tiene que ocurrir en todo lo demás. Y a mí eso me preocupa sobremanera, porque creo que, Connie, eso es lo que ha venido pasando desde el 18 de octubre. Hemos leído, y del sector de la centro derecha, y yo hago una crítica de eso también, o sea, no tuvo un diagnóstico propio, se compró un diagnóstico ajeno, y desde ahí hemos leído una cosa que solo nos ha llevado en este último tiempo a una discusión muy alejada de los datos, a una discusión muy polarizada, a una discusión que, y ese es otro tema que me encantaría que conversemos aquí, muy desapegada de las reglas, muy desapegada. Entonces, para mí esa es la contradicción más palpable. Creo que la convención que debió ser moderada no lo es, y lo peor de eso es que eso está determinando el resto de las elecciones que vienen, cuando creo que debiéramos poner paños fríos. Max Colodro, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Sí, yo coincido. Creo que efectivamente lo que está expresando la elección de constituyentes de manera muy clara, muy nítida, es este movimiento, este aparente movimiento de un sector al menos del electorado hacia posiciones más radicales de izquierda. Se expresa el descontento del estallido social ahora institucionalmente, votando por sectores que incluso están más allá del propio sistema político. O sea, la lista del pueblo es un sector, un segmento que cuestiona incluso a partidos de izquierda como el Frente Amplio y el Partido Comunista, y que incluso plantean dificultades para poder establecer diálogos, alianzas, convergencias con esos sectores. Es decir, son sectores que están mirando a la política como algo a lo que hay de algún modo que ponerle un cierto atajo. Aquí hay una crítica muy de fondo al sistema político. Yo creo que esta es la expresión más clara de lo que hemos venido observando en las encuestas, cuando hemos estado constatando semana tras semana que el Congreso y que los partidos políticos no tienen ni 2 ni 3% de apoyo a nivel ciudadano. Y eso se está expresando y se expresó con mucha claridad en esta elección. Y por lo tanto, yo creo que el gran error, y yo creo que en ese sentido también coincido con Natalia, lo que de alguna manera explica a mi juicio el por qué las dos grandes coaliciones tradicionales tuvieron tan malos resultados en esta elección de constituyentes, tiene que ver fundamentalmente con que la lectura que están haciendo es de que deben irse moviendo también hacia posiciones más de izquierda para ir captando a esos segmentos del electorado más disruptivos, más insurreccionales. Y yo creo que eso es, en definitiva, lo que está complicando al final del día. Y yo creo que las señales que se están dando son señales realmente muy delicadas. O sea, creo que la entrevista, al vocero de la lista del pueblo hoy día, que lo que hace es notificar al país de que no está disponible para conversar con la lista que sacó más votos, en definitiva, de los partidos tradicionales,
que es la lista de Chile Vamos. O sea, son señales muy complejas, las señales de que ya también se quiere empezar a modificar las reglas que establecieron los partidos políticos cuando firmaron un acuerdo para dar curso a este proceso constituyente, también son señales muy delicadas. Entonces creo que esta lógica de que tienes que estar, para estar a tono con el malestar ciudadano, tienes que irte moviendo hacia posiciones más radicales de izquierda y tienes que desconocer el funcionamiento de las reglas del juego, es una cuestión realmente muy compleja para lo que va a ser el proceso constituyente. Déjenme preguntarles una cosa por la cual puedo arriesgar una camotera, digamos, pero dado que podría ser prudente otorgarle un cierto beneficio de la duda al proceso constituyente, porque falta la instalación, falta conocer el reglamento, falta conocer cuántos van a ser esos articuladores o dialogantes, ¿verdad? Qué capacidad realmente tienen de convocar a un buen café a todo el mundo y darse un tiempo y un respiro para ver si las cuestiones funcionan. ¿No tienen ustedes a rato la sensación de que puede ser medio inconfesable, de que a lo mejor compramos como país unos meses de paz social y que se evitó un estallido 2.0? A ver, yo creo que esa fue la apuesta que se hizo el 18 de octubre, cuando se hizo este acuerdo de la clase política el 15 de noviembre. Claro, fue la apuesta, ¿no es cierto?, de comprar paz social, de decir, bueno, esto se apacigua, ¿no es cierto?, con una nueva constitución, con un nuevo pacto social. Yo, la verdad, y muchos quizás de los que me están escuchando aquí saben que yo fui siempre muy escéptica de esa apuesta. Y de hecho fue una apuesta que a los meses demostró ser una apuesta por lo menos temeraria, porque paz social no hubo, la verdad es que no la hubo. Los hechos de violencia continuaron, si bien se fueron amainando, continuaron, y yo te diría que solo los frenó la pandemia, ¿ya? Y apenas han habido levantamientos más masivos de las cuarentenas, de los toques de queda, hemos vuelto a ver esos rebrotes. Y yo creo que, claro, efectivamente hoy, desde el punto de vista político, en el sentido más tradicional del ejercicio de la política, la relación gobierno-congreso, el hecho que ahora se instala la Convención Constitucional efectivamente mueve el eje, en parte, porque yo no creo que se vaya a mover por completo. Yo creo que este año el Congreso va a estar muy, muy movido, y prueba de eso son las iniciativas que hoy día se están discutiendo y que se quieren seguir empujando. Seguimos además en un contexto de pandemia. Pero obviamente va a haber un eje distinto que está en la Convención Constitucional, y eso algo puede, si tú quieres, descomprimir esta relación gobierno-congreso que sigue estando muy tensionada. Pero si la Convención no adopta prontamente un espíritu dialogante, si la Convención no logra encontrar un tono, y yo lo veo complejo que lo encuentre, no digo que sea imposible, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que lo encuentre. Pero si la Convención no encuentra un tono, un relato pronto que inspire de alguna manera que esto pueda encaminarse a por lo menos a un diálogo, es distinto lo que salga de ese diálogo. Yo no estoy diciendo que vaya a ser bueno necesariamente, pero por lo menos a un diálogo, a un proceso razonado, razonable. Si eso no ocurre luego, yo creo que de nuevo va a ocurrir lo que te decía antes, y es que todo se empieza a permear de esto. Fíjate que las propias declaraciones de los convencionales constituyentes hoy día electos, que están de alguna manera desconociendo las reglas del juego, a mí por lo menos no me causan ninguna sorpresa, Connie. Obviamente me causan alarma, porque digo, esto es solamente la materialización, pero no me causan sorpresa. ¿Y por qué no me causan sorpresa? Porque teníamos un Congreso que lleva 1 año y medio rompiendo las reglas. Esa es la verdad, ¿ya? Entonces, cuando la misma política rompe las reglas, ¿tú qué esperas de los que vienen? ¿Por qué van a respetarlas? Cuando además tú les estás dando todas las señales, desde la política, de que en el fondo ellos son el camino, de que la política está perdida, de que los partidos no tienen norte, de que el centro se fumó, y estás poniendo tus fichas aquí. Entonces, yo creo que no es sorprendente lo que está ocurriendo, sí es muy alarmante, pero como te digo yo, francamente no. Esta es una salida institucional, lo sigue siendo, en las formas, ¿ya? Pero veamos qué es lo que ocurre, cuánto descomprime, o al revés, cuánto va a contribuir a exacerbar más aún los ánimos que están hoy día imperando. Max Colodro. Yo tiendo también a coincidir, y creo que en ese sentido me voy a atrever a ser incluso más escéptico que Natalia. Yo sinceramente creo que lo que estamos observando es algo que era de algún modo predecible. Aquí estos grupos que están teniendo hoy día una representación importante en esta Convención Constitucional, que son grupos que abiertamente están
planteando que no van a participar de un diálogo, de una deliberación democrática, que no van a reconocer las reglas del juego. Bueno, creo que efectivamente el incentivo que se ha entregado desde la política desde hace muchísimo tiempo, particularmente desde el Congreso este último año, desconociendo también el marco constitucional y las reglas del juego del sistema político, son incentivos muy potentes. Han sido incentivos muy importantes para un sector de la ciudadanía, y en ese sentido, pensando un poco en si este clima, este cuadro puede incentivar la violencia, yo sinceramente creo que aquí va a haber un juego a dos bandas. Si no se rodea la Convención Constitucional desde fuera, es porque hay capacidad de rodearla desde dentro. Esa es la realidad. Aquí hay sectores de lo que están planteando en el fondo. Cuando tú lees hoy día la entrevista, la lees con un poco de detención, lo que plantea el vocero de la lista del pueblo es una lista que tiene, como te digo, más votos que la propia exconcertación. Bueno, ellos lo que están planteando es que van a rodear la constitución, el proceso constituyente ahora desde dentro. Y eventualmente si eso no funciona, porque hay sectores moderados lo suficientemente fuertes como para poder de algún modo instalar un diálogo razonable, un proceso de deliberación democrática participativo, plural, respetuoso de las diferencias. Bueno, en ese caso es muy probable que esos sectores lo que busquen sea también incentivar y movilizar a la gente desde fuera. Entonces yo en ese sentido soy bien escéptico respecto de lo que este proceso constituyente puede significar al final. Y creo que me un poco, no sé cómo decirlo, creo que mi única sorpresa en estas primeras horas, en estos primeros días, ha sido lo rápido, la velocidad que ha tenido un poco, esta constatación. Iba a decir de desenmascaramiento, pero prefiero dejarlo en una simple puede ser un poco constatación. duro, puede ser un poco Sí, duro. una simple constatación de que aquí estos sectores ya de manera explícita dicen que no quieren diálogo. O sea, ir a una convención constitucional a plantear que uno no quiere conversar con los adversarios es una cuestión que no reconocen a los adversarios, además, no reconocen a los partidos políticos, su legitimidad, los cuestionan, y tampoco quieren buscar acuerdos y tampoco quieren respetar las reglas del juego de un proceso que fue firmado por el conjunto o la inmensa mayoría de los partidos del sistema político. Oye, Déjenme Connie, incorporar, voy a ir incorporando, déjame plantear algunas preguntas que nos están llegando del público, las voy a ir metiendo porque tienen directamente que ver con esto, y claramente este tema que ustedes están planteando es lo que despierta más incertidumbre y más duda. La idea, ¿verdad?, de que entre en contradicción el actual Congreso con la nueva constituyente, la idea de que la Convención se tome atribuciones que no tiene y qué mecanismos de protección finalmente le quedan a la institucionalidad para autodefenderse de esa posibilidad, qué injerencia puede tener finalmente el pacto político adoptado el año pasado en orden a respetar los acuerdos que se tomaron y que permitieron la firma del 15 de noviembre. Se las lanzo porque están absolutamente en sintonía con lo que ustedes están señalando, Natalia. sí, y de hecho, muy en sintonía con una acotación que yo quería hacer tras escuchar a Max, en que parece que tenemos bastante coincidencia en el diagnóstico, y por eso mismo creo yo, es tan importante el rol, y yo creo que hay que mirar con lupa a esos constituyentes que podrían jugar un rol moderado, ¿ya? Yo de hecho me he pasado horas mirando la planilla Excel con los candidatos electos y marcándolos con distintos colores, formas, símbolos, no solamente para identificar de qué sector político son, sino que también para buscar qué han dicho, qué representan, cuál es su voluntad de diálogo, porque fíjate que, bien decía Max, aquí nadie tiene el tercio, ¿no es cierto? Si se juntan ciertas fuerzas políticas, por cierto, podrían tener y arrasar, ¿no es cierto?, con algunas materias en la convención, pero todos sabemos que probablemente eso no va a ser así, que estas discusiones van a ser bastante temáticas, no vas a encontrar unión en todos los temas entre los mismos grupos de personas, y por lo mismo creo yo, no solo es crucial identificar a quienes aparezcan más dialogantes, y yo creo que, y en eso yo tengo puesta de alguna manera un poco mi expectativa, es una expectativa que hay que trabajar, ¿ah? No, uno no puede como simplemente decir aquí hay gente, no, hay que trabajar, y hay que hacer un trabajo bien fino ahí por parte de quienes están adentro de la convención de saber dialogar, de saber encontrarse, y como te decía antes, de ofrecerse entre ellos cosas que sean atractivas
para todos, no solamente para uno de esos grupos. Ujú. Y entonces, por ejemplo, tú tienes hoy día dentro de la lista de los independientes no neutrales, a mí me parece que ahí hay personas con las cuales construir ciertos puentes, ¿ya? Me parece que dentro de la lista del apruebo, yo hablo de mi sector, ¿ya? Es como que si yo tuviera que ir a construir puentes, miraría ahí. En la lista del apruebo también, ¿ya? O sea, a mí me parece que figuras muy notables y que además tienen gran experiencia, el ex senador Felipe Arboe, que además ha tenido un discurso estos días que a mí me parece muy asertivo, muy valiente, ¿ya? Muy distinto a lo que se escucha de los partidos políticos de los que digamos, del conglomerado del que él proviene. Tienes a Agustín Esquella, tienes a Patricio Fernández, o sea, hay gente, y ojalá, y lo que yo en el fondo hago es tratar de rejuñar para ver si es que hay gente para llegar a un tercio, ¿ya? ¿Y por qué para mí es tan importante llegar a un tercio? Es porque supuestamente, y volvamos a la línea institucional, el reglamento se adopta por 2/3, ¿no es cierto? Las reglas del juego se tienen que adoptar por 2/3 de los convencionales. Entonces, si tú logras al menos que haya un tercio de personas que quiere hacer un reglamento razonable, que no quiere pasar la aplanadora, que quiere establecer un diálogo, y con establecer un diálogo, por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que cuando se vayan votando, ¿no es cierto?, los artículos de la convención, bueno, si tú votaste, qué sé yo, el día 1, yo espero que no sea así, pero puede ocurrir, si tú votaste el día 1 la materia A, y el día 10 votaste la materia Z, y te das cuenta al votar la materia Z que hay que reabrir la discusión de la materia A porque quedaron contradicciones, quedó incoherente, bueno, que haya ciertos grupos, sin necesariamente ser ni un 50%, ni un tercio, que puedan reabrir discusiones. Eso beneficia a cualquiera de los que está en la Convención Constitucional, ¿ya? Obviamente no es para siempre, esto tiene que tener un coto, pero buscar reglas que yo creo que a los moderados les podrían ser interesantes, que permitan que todos puedan participar y que no te arrasen, ¿ya? Hoy día, como te decía, nadie tiene el tercio, y si esos moderados se comportan como moderados y no se suman a la marea, a la ola, yo creo que hay una oportunidad ahí a nivel de las reglas, ¿eh? Yo no digo a nivel de los contenidos, porque a nivel de los contenidos al final cada uno va a decidir según su conciencia, según su ideología, según cómo esté planteado, pero por lo menos en el diseño de esto, que haya un diseño que permita que todas las fuerzas que están ahí representadas tengan un decir y no sean arrasadas. Y ahí yo creo que hay buenas formas de poder tratar de buscar a quienes están participando con cierta mayor moderación en la convención, y es el rayito de luz, creo yo. Ahora, eso del que parte de la debemos base, aferrar. Natalia, y le paso con esto la palabra a Max también, eso parte un poco de la base de pensar que los constituyentes, que no son los que tú estás nombrando, ¿verdad? Ese posible tercio que tú señalas, sino que la lista del pueblo y el resto de los independientes o de la gente de la exconcertación, etcétera, van a actuar en bloque de alguna manera. Pero tampoco está tan claro, aunque hay uno de los voceros de la lista del pueblo que hoy día dice que sí, que van a actuar en bloque, pero si uno entra un poquitito en el detalle de quiénes son, qué es lo que piensan, cuáles son sus propuestas, a mí no me queda totalmente claro que tengan efectivamente la capacidad de articularse y ser una suerte de bancada. O actuar de manera absolutamente predecible, sino más bien se instalan hartas dudas en esa dimensión. ¿Tú crees que, cómo visualizas eso, Max, en el contexto de lo que estaba diciendo Natalia? Yo estoy de acuerdo contigo, Connie. Yo creo que efectivamente no es fácil y no es claro a priori que estos sectores vayan a representar una posición única, coherente, consistente en sí misma. Pero lo que sí es cierto, a mi juicio, y esa es una de mis aprensiones aquí en este proceso, es que al menos en ciertas cosas básicas, sí tiendo a pensar que puede haber convergencias, complicidades, por decirlo de alguna manera, entre una lista del pueblo, el Partido Comunista, sectores del Frente Amplio, incluso sectores de la exconcertación, los 15 constituyentes que tiene el Partido Socialista, por ejemplo. Es decir, ¿en qué cosas siento que puede haber coincidencias en estos sectores? Primero, en la complicidad de que es posible coordinarse para cambiar las reglas del juego. O sea, creo que ahí eventualmente puede haber una cierta coincidencia. Creo que lo vamos a ir notando rápidamente en la medida en que vamos a poder escuchar ahora cuáles son los sectores que van a salir a defender las reglas del juego. ¿Quiénes son, en definitiva, los que van a salir a defender aquello que se estableció y se fijó en el acuerdo del 15 de noviembre y sobre todo en la reforma constitucional a la cual ese acuerdo dio origen? Y también creo que
Lo otro, lo que puede haber ciertas complicidades a lo mejor más implícitas, más silenciosas, por decirlo de alguna manera, es en la idea de tratar de hacer todos los esfuerzos por marginar a un sector de la discusión de los temas fundamentales. Es decir, creo que creo que el Partido Comunista puede estar pensando exactamente lo mismo que la lista del pueblo, es decir, yo con la derecha no converso. Y probablemente ve con mucha alegría que hay un sector importante que lo dice abiertamente. Y creo que hay un sector eventualmente del Frente Amplio que puede estar en la misma. Creo que también hay un sector del Frente Amplio que está en una posición distinta. Pero creo que puede haber un sector del Frente Amplio que puede estar en la misma, con la derecha no converso. Y creo que el hecho de que puedan existir estas complicidades implícitas que se vayan en el camino explicitando, haciendo cada vez más abiertas, es un riesgo importante. Ahora, yo tengo también, como Natalia, una lucecita de esperanza. Creo que hay un sector moderado importante entre los independientes, particularmente en la lista de los independientes no neutrales. Creo que hay gente con la cual se pueden construir acuerdos en términos al menos de reglas del juego en la exconcertación, en unidad constituyente, pero eso va a requerir realmente hacer una pega, un trabajo político, en el buen sentido de la palabra, de convicciones y de coordinaciones, de articulación muy, 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 muy potente. Nos enfocamos mucho en lo que pasa en la oposición, pero vámonos un poquitito también a lo que pasa en el oficialismo. ¿Cuánta responsabilidad ha tenido el propio oficialismo? No solo el gobierno, sino también los parlamentarios del oficialismo, las directivas de los partidos y el y el perfil de candidatos que finalmente desde el oficialismo logra llegar a la convención. Ahí también hay posiciones que son extremas. Hay candidaturas que fueron abiertas por el rechazo, ¿verdad? Y que van a llegar a defender esas posiciones y eventualmente se puede radicalizar más todavía la conversación, Natalia. Sí, antes de contestarte solamente para cerrar un poco lo que decía Max, yo creo que sí, se va a requerir un trabajo de joyería política enorme y además se va a requerir mucho coraje, Connie, porque hoy día estar asociado a ciertas personas o a ciertos grupos es complejo y da para muchas funas, por ejemplo, y no la lleva en este caso. O sea, por decirte algo, yo creo que va a requerir mucha valentía, por ejemplo, de parte de la derecha, pero también de parte de la centroizquierda, poder actuar en estas cosas que son como, perdón que lo diga tan así, porque hoy día está tan perdido esto, pero como de sentido común, como para salvar el catre, por así decirlo. ¿Ya? O sea, las reglas es eso, es que si no nos movemos las reglas, ¿ya qué hacemos? Pero eso requiere que, por ejemplo, Felipe Arboe, Agustín Esquella, el Pato Fernández, Fuad Chaín, por decir gente que está en la lista de la prueba, no sé, hoy día entro, no tenga complejos en sentarse a conversar con Marcela Cubillo, con Rodrigo Álvarez, con Constanza Jue, con Teresa Marinovich, con Larraín. O sea, me explico, es como fuerzas que hace mucho rato, que parecieran estar desentendidas, que no hablan, van a tener que hablar, ¿ya? Y van a tener que hablar justamente para salvar por lo menos la base de esto que es el procedimiento. De ahí en las discusiones efectivamente puede darse otra lógica, pero yo creo que por lo menos en eso debiera haber cierto, espero, coherencia y sentido común para que el proceso pueda fluir bien. Ahora, yendo a tu pregunta, porque no la voy a evadir, bajo ningún punto de vista creo que es parte de los análisis que hay que hacer y la autocrítica es, por cierto, algo que hay que efectuar. Mira, Connie, yo en esto veo en la derecha hoy día dos cosas. Primero, una cosa más ordenada en la primaria presidencial, está bastante más ordenado que lo que ocurre al frente, en el sentido que ya sabemos quiénes van a ser los candidatos y quiénes van a inscribir esas candidaturas en la primaria y sabemos en qué primaria van. ¿Ya? Eso por de pronto. Pero respecto del devenir de los partidos y de las ideas que sustentan a mi sector, por cierto que yo soy muy crítica. Hoy día uno ve como dos diagnósticos, ¿ya? Que a mí me preocupan. Un diagnóstico es que en realidad la derecha no ha sido suficientemente de izquierda. Te lo voy a decir así bien burdo. ¿Ya? Sí. En el fondo, la derecha todavía no lee bien, eso es lo que dice ese diagnóstico, todavía no ha escuchado bien a la ciudadanía y por lo tanto tiene que no solamente continuar en ese rumbo, sino que profundizar un rumbo que con unas ideas que parecieran ser más cercanas al adversario, no las propias. Y el otro diagnóstico que yo veo en la derecha es justamente el contrario, es ese camino nos ha llevado a desdibujarnos
a no tener una oferta política clara, y eso la ciudadanía lo castigó, ¿ya? Lo castigó y lo premió. Lo castigó en parte porque hay un grupo muy importante de personas que no fue a votar. De ese 50 y tantos % de personas que no fueron a votar, no pueden ser todas de centro izquierda, hay gente de derecha ahí. ¿Por qué no fue a votar? Bueno, no fue a votar porque hoy día no se siente representada por la oferta política que está arriba de la mesa, ¿ya? Está decepcionada, está desilusionada. Eso por un lado. Y después por otro lado tienes un grupo muy importante de gente que sí fue a votar y premió a gente que hoy día podríamos decir tiene convicciones más claras, ¿ya? Tiene convicciones más claras. Cuando uno mira el desempeño de los convencionales constituyentes, los que obtuvieron más votos son aquellos que han hecho ver esas convicciones sin complejos, ¿ya? Por sobre los que parecieran estar un poquito más amalgamados con una cosa un poco más diluida en términos de sus ideas políticas. Mira, yo hoy día antes de conectarme a este seminario escuchaba al candidato Ignacio Briones, ¿no es cierto?, a las primarias, y Ignacio planteaba esto con mucho coraje, y él decía, yo creo que parte del problema que hemos tenido como sector es que no hemos puesto una oferta política atractiva sobre la mesa creyéndonos esa oferta, ¿ya? Y yo creo en ese diagnóstico, Connie, que es un diagnóstico que también ha puesto muy fuerte Marcela Cubillo en estos días. Yo pienso que cuando un sector se desdibuja y no es claro lo que le ofrece a su electorado, ese sector lo único que tiene es de perder. Y yo creo que la derecha tiene que mirar lo que le está pasando a la democracia cristiana. Lo tenemos ahí, es como que si la democracia cristiana fuera en el futuro, por así decirlo, de lo que le está pasando a la derecha. No verlo hoy día, a mí me parece que sería un error profundo. Segundo error profundo, yo creo que los partidos políticos de la derecha han dejado el terreno. Yo no quiero ser injusta porque sí hay cosas que se hacen, pero yo creo que hoy día estamos enfrentados a una realidad muy distinta. Tú tienes que ir a buscar gente que esté en los terrenos, no necesariamente imponer personas desde afuera de los terrenos. Tú tienes que hacer inteligencia política con las redes sociales. O sea, hoy día es como no saber manejarse en el Zoom, no hacerlo. Y siento que ahí también la derecha tiene una falencia, tiene un déficit. Y en cambio la izquierda en eso nos lleva como años luz. Entonces, muchas autocríticas que hacer, pero la más importante a mi juicio es nosotros tenemos que estructurar una oferta política clara. Los partidos tienen que tener convicciones. Yo soy de derecha, Connie, porque creo firmemente que los instrumentos que ofrece la derecha para hacerse cargo de los mismos problemas y dolencias que también ve la izquierda, si todos compartimos el querer ayudar a esas personas hoy día en nuestra sociedad que tienen menos oportunidades, la diferencia son los instrumentos. Yo creo en los instrumentos de mi sector y me da mucha rabia cuando veo a los políticos que se supone me representan que no los creen, no los creen. Entonces, yo creo que eso o hay que creen que no les conviene reconstruirlo. defenderlo. Sí, o sea, o hay falta de coraje, o simplemente dejaron de creer, o hay poca formación de por qué son mejores, desde mi punto de vista. Obviamente hay gente que cree que hay otros que son instrumentos mejores. Pero ese punch, esa garra, eso que te duela la guata, cuando en el fondo el instrumento que prevalece es el del frente, porque tú dices me duele la guata, no porque perdí mi idea, es porque creo que pierde la gente, ese ánimo hay que recuperarlo. Max Colodro. Uf, que es un tremendo tema este. A ver, sí. Yo sinceramente creo que el error, hay muchos errores y muchos problemas en la derecha. Creo que la derecha está pasando por un momento muy crítico. Hay algunos que han hablado de que esta es la crisis más profunda del sector desde la derrota parlamentaria del 65. No sé si llega a tanto, pero yo creo que anda bien cerca. Yo creo que el problema de fondo de la derecha es que no ha sido capaz de entender y de leer el Chile que se instala a partir del año 2010. Es decir, a partir de la alternancia en el poder, y no ha sabido capaz de entender finalmente qué es lo que significó para un sector muy importante, si es que no la totalidad de la centroizquierda chilena, el ver a la derecha, a los partidarios del régimen militar, triunfar en una elección democrática con mayoría absoluta el año 2010. Y que ese cambio de lógica y de matriz, finalmente, la derecha todavía no lo entiende. No entiende qué es lo que está enfrentando como problema político. Entonces hay una visión un poco ingenua de que aquí el problema es que la oposición es dura, es obstruccionista, y quiere que al gobierno le vaya mal. No, esto es una cuestión muchísimo más de fondo que eso. Aquí hay un intento y una lógica de demolición que pasó incluso por la paradoja de una concertación que se autodemolió a sí misma para poder hacer funcional
esta lógica de la demolición general, de un país construido a partir del año 90, que en el fondo siempre la centroizquierda lo sintió como una herencia impuesta, una herencia que tuvo que aceptar a regañadientes, por decirlo de alguna manera, producto de cosas que se dieron o no se dieron durante la lucha contra la dictadura. Y yo creo que mientras la derecha no entienda realmente ese problema, y Sebastián Piñera es, a mi juicio, uno de los principales responsables de no haberlo entendido. Él ha creído siempre y ha jugado con la idea de que tiene una oposición que está funcionando en la misma lógica con la que funcionó cuando estaba en el gobierno, es decir, básicamente otorgándole una cuota de legitimidad importante a las reglas del juego y al marco institucional, cuando eso ya ha dejado de existir hace mucho rato. Y por lo tanto creo que hay una complicidad pasiva, por decirlo de alguna manera, de Sebastián Piñera, de su gobierno, de su entorno, también en los partidos de derecha siento que ha habido una incapacidad para entender lo que esto significa. O sea, no entendieron a qué se refería el senador Quintana cuando hace ya casi 10 años empezó a hablar de la retroexcavadora. No entendieron a qué se refería. ¿Y tú crees que Quintana sí lo entendía? Sí, yo creo que Quintana tenía clarísimo. ¿Tú crees que lo entendía? Sí, pero no me cabe ninguna duda, y creo que Bachelet lo entendía, y creo que el proyecto de la nueva mayoría y lo que significó como proyecto distinto, esencialmente diferente a lo que representó la concertación, suponía precisamente esta inflexión, este cambio, y que la centro derecha nunca entendió ese cambio. Yo creo que aquí los voy a hacer tener alguna diferencia, creo, no sé, probablemente me equivoque como suele ocurrir también en muchos casos. Respecto de Sebastián Piñera, Max tiene una visión crítica, pero yo quisiera ponerle un poquitito más de pelos a esa sopa, mencionando hechos, una cuestión descriptiva, en definitiva, y que tiene como pregunta de fondo cuál es la real responsabilidad que Sebastián Piñera tiene en el proceso que está viviendo el país hoy día, considerando sus dos gobiernos, considerando que justamente durante sus dos gobiernos es que hemos tenido la protesta social intensificada como posiblemente no la habíamos tenido, los pingüinos y el movimiento estudiantil en el año 2011, los pingüinos fueron antes con Bachelet, y luego el estallido social en octubre del año 2019. Y contrastar eso con otra pregunta, si para alguno de ustedes merece algún grado de reivindicación el intento que hizo Bachelet, al menos, ¿verdad?, en tratar de generar políticas públicas que, equivocadas en algunos casos, y probablemente estamos recién viendo las consecuencias de eso hoy día, trataron de calmar un poquitito la calle y avanzar en un proceso constituyente, ¿verdad?, de la forma en que lo hizo, cosa que finalmente no prosperó, fundamentalmente porque el mundo político no dio la pasada y muy especialmente la derecha. Me gustaría tener de ustedes el diagnóstico con ese contrapunto entre estas dos figuras y ver qué tan de acuerdo o desacuerdo están en el rol que han jugado los dos. Natalia. Sí, a ver, Connie, yo creo que es bastante innegable que el presidente ha jugado un rol muy importante en los resultados que hemos tenido este fin de semana. Yo creo que no hacer una correlación entre el desempeño del gobierno y el resultado electoral sería muy ingenuo, ¿no es cierto? Evidentemente hay ahí un golpe muy fuerte que está correlacionado. Sin embargo, dicho eso, dos cosas. Yo creo que también sería muy mezquino decir que es la exclusiva culpa del gobierno, ¿ya?, que esto haya pasado. Porque yo ahí, y en eso yo le paso mucho la cuenta a los partidos de mi sector, que es que si tú realmente en algún minuto quisiste desmarcarte del gobierno, pero desmarcarte con tus ideas, no con las ideas del adversario, bueno, tenías todo para hacerlo. Y de hecho, en la situación un poco de pato cojo que hoy día está, ¿no es cierto?, el presidente, la verdad es que hubiera sido esperable que así hubiese sido, ¿ya? Sin embargo, se desmarcaron, pero se desmarcaron para el otro lado, ¿ya? Se desmarcaron con las ideas de la izquierda más radical o de la izquierda más antisistema. Y aquí voy con esto, a que cuando tú hoy día en el Congreso tienes a la derecha apoyando proyectos que los parlamentarios no pueden promover y que son promovidos por la centroizquierda, tienes una doble falta. O sea, tienes una falta en las ideas, están promoviendo la idea incorrecta, pero además están promoviendo una forma de hacer política que solo destruye la política, es como un autoshot a la propia forma de hacer la democracia, ¿no es cierto?, que es alejarse de la democracia constitucional y del Estado de Derecho. Entonces, obviamente el presidente tiene una responsabilidad, y fíjate que yo al presidente le asigno una responsabilidad que va más atrás, Connie. O sea, yo creo que esto que le está pasando a la derecha,
de alguna manera irse hacia la agenda del adversario, tiene harto que ver con una actitud del presidente de no saber perder, ¿ya? El presidente en su primer gobierno y en el segundo gobierno, en la tramitación de importantes proyectos legislativos en los que él tenía el sartén por el mango, porque él tenía la iniciativa exclusiva cuando todavía eso era parte de lo que respetábamos en este país, el presidente en muchas de esas cosas no ejerció ese poder y simplemente torció la mano, dejó ser, ¿ya? Y hoy día lo que vemos después de eso es que, como decía Max, lamentablemente la izquierda no estaba en una parada, en una posición de, ok, ganamos esto, démonos por triunfadores y next. No, sino que vieron esto, que por así decirlo, la víctima retrocede, y en vez de decir ganamos, fueron con todo, por más, ¿ya? En el fondo, cuando tú ves a alguien débil, si tú eres un contendor que juega con reglas de fair play, paras, ¿ya? Aquí no, aquí las reglas de fair play no estaban a mi juicio y hace un buen rato, y el presidente eso lo permitió. Respecto de la actitud de la derecha y la reforma, Connie, lo que pasa es que yo ahí no estoy de acuerdo con eso, y a lo mejor ahí vamos a tener una diferencia con Max. Mira, yo sé que la derecha ha sido usada durante muchos años como una suerte de chivo expiatorio, es como que lo que no pudimos hacer no lo hicimos porque la derecha con freno, ¿ya? Y hoy día vemos al presidente Lagos decir eso, y es cierto, en muchas cosas lo fue, ¿ya? No lo fue, desde mi punto de vista, porque era un capricho ser un freno. De nuevo, insisto, lo fue porque estimaba que esas políticas públicas no eran acertadas. O sea, yo me alegro, Connie, que hayamos sido un freno, hayamos intentado ser un freno a la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que hayamos logrado o hayamos, digamos, intentado ser un freno a la reforma laboral. No logramos muchas cosas, ahí las perdimos, pero la verdad es que me alegro que por lo menos hayamos sostenido ciertas convicciones en esa materia, porque yo creo que esas reformas han probado hoy día. ¿Y el tema constitucional, Natalia, no crees hoy día el tema constitucional, Connie, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se instala con mucha fuerza la tesis de algunos académicos constitucionalistas, muy influyentes además en su segundo gobierno, que trasladan la cuestión constitucional al tema de los derechos sociales y a las demandas sociales, como que entrelazan esos dos fenómenos, ¿ya? Es como las demandas sociales de la población no pueden ser satisfechas sino con un cambio constitucional, porque hoy día la Constitución tiene obstáculos, tiene frenos para la satisfacción de esas demandas, ¿ya? Y ese es el diálogo que se instaló en torno al proyecto de constitución de la presidenta Bachelet, que por lo demás ella misma demora e ingresa el último día de su mandato, ¿no? Un proyecto que estuvo 2 años y que la derecha frenó en el Congreso. No, ¿ya? Ella lo instala muy, muy tarde, no sé con cuánta convicción lo instala, pero lo instala. Pero yo sigo sosteniendo, y lo voy a sostener probablemente por muchos años más, porque creo que también va a ser una de las falencias de este proceso, que la Constitución no era el problema ni la solución para eso. Sí es el problema y sí es la solución para otros problemas que sí tenemos, ¿ya? Pero no para el tema social. Entonces, cuando al final toda la política empieza a traducir la Constitución como una solución a las demandas sociales, y así es como se termina instalando también el 18 de octubre, es al final la crisis de dignidad que se instala el 18 de octubre y que fue el diagnóstico que hizo buena parte de la clase política, ¿tuvo la solución en la Constitución? No, yo creo que eso es un diagnóstico que puede estar correcto, tenemos problemas, ¿no es cierto?, hoy día en términos de dignidad, en términos de acceso a las oportunidades. ¿La Constitución es el problema? No. Entonces, que la derecha se haya opuesto a ese diagnóstico y a decir la Constitución no es la solución, a mí me parece que fue correcto. Ahora, obviamente, como general después de la batalla, que me hubiera gustado que se hubiera discutido una Constitución en el Congreso, con reglas del juego, en los términos que estábamos hace 4 años atrás, por cierto, sin duda. Déjame darle la palabra a Max porque no les digo que se nos está yendo el tiempo. Entonces, Max, contesta. Yo sospecho que tienes algunas diferencias con lo que acaba de manifestar Natalia, ¿o no? A ver, o más bien énfasis puestos en cosas distintas. Matices, como le decimos ahora. Sí, matices, como se dice ahora. Reitero lo que estaba diciendo en la oportunidad anterior. Es decir, yo creo que la principal responsabilidad de la derecha y del gobierno es no haber entendido cuáles eran las lógicas del ciclo político que se abría con la alternancia en el poder. Creo que la derecha y Sebastián Piñera no lo entendieron y no lo han entendido hasta el día de hoy. Y creo que esa es buena parte del problema. Una falta, un diagnóstico. O sea, si hay algo que hemos aprendido del Dr. House es que los diagnósticos son muy importantes y que si uno se equivoca en el diagnóstico, se equivoca en los medios para intentar resolver el problema porque termina resolviendo problemas equivocados.
Y creo que ahí está la madre de este cordero, el problema de fondo. Respecto de Bachelet, yo sinceramente veo las cosas más bien al revés. Yo tengo la sensación de que Bachelet y la nueva mayoría son los grandes responsables de esta crisis. Son los autores intelectuales de esta crisis. De haber abierto, primero, de una cuestión que terminó siendo tremendamente dañina desde el punto de vista político y casi me atrevería a decir sociocultural. O sea, haber agarrado el país completo, el país de los famosos 30 años, y haberlo intentado tirar al tarro de la basura y haber intentado convencer de que, bueno, todo lo que se había hecho desde el año 80, desde el 90 en adelante, era en buena medida un país lleno de abusos, lleno de injusticias, lleno de inequidades, cosa que es cierto, está lleno de injusticias, está lleno de inequidades y está lleno de problemas, pero también era un país donde se habían hecho cosas muy, muy importantes. Y esa decisión de no valorarlo, sino que más bien al contrario, decir, mira, en definitiva, todo lo que este país ha terminado siendo después de 30 años, lo es básicamente porque sigue siendo la herencia de la dictadura militar. Y por lo tanto, el tema de fondo aquí pasa por modificar de raíz las reglas del juego, porque son reglas del juego que nosotros nunca quisimos, y por eso queremos cambiar la Constitución. Yo creo que ahí hay una responsabilidad de la concertación y después de la nueva mayoría enorme. Y sobre todo, en el caso de Bachelet en particular, en dos cosas, que a mí me parecen dos cuestiones que son centrales hoy día en el problema que estamos enfrentando. Primero, esta cultura de los derechos sin obligaciones, sin responsabilidades, donde se fomenta finalmente un individualismo cultural que lo que hace es que la gente sienta que tiene derecho a pedirle a otro, en este caso al Estado, que te solucione problemas. Y que toda la manera de participar, de ser en la sociedad, consiste en reclamarle a otro que te cumpla y te respete o te valide, te financie tus derechos. Y la otra, gravísima también a mi juicio, y responsabilidad directa de la centroizquierda y de Bachelet, la normalización de la violencia que empezamos a ver el 2011 con mucha fuerza a partir del movimiento estudiantil y de no haberle puesto límites éticos, políticos a la legitimidad de esa violencia. Especialmente en los colegios, ¿o no? En Por ahí particular, hemos yo creo que visto. lo que pasó en los colegios y en el Instituto Nacional es un símbolo de eso. Es un símbolo total. Déjeme hacerles una, Natalia, cortito, porque tengo la pregunta para terminar. No, No, quiero decir que en los colegios eso. y además, como enfrentamos la situación de la Araucanía, si aquí nadie llama las cosas por su nombre, llamarlas por su nombre es como un pecado venial. Y eso fue soslayado, o sea, en la Araucanía ocurrían sucesos violentos, lo mismo en el Instituto Nacional, pero nadie, francamente, y cuando tú dejas de llamar las cosas por cómo se llaman, empiezas a construir diagnósticos alambicados, equivocados, y por cierto, alejados de lo que en realidad está ocurriendo. Y a eso mi sector también ha contribuido con la falta de coraje. Sí, sí, claro, claro. Déjenme preguntarles a los dos, y esta es como una reflexión final en definitiva. La gran duda, o sea, el gran tema hoy día es la tremenda dosis de incertidumbre que tenemos, ¿verdad? Y esa incertidumbre no solamente se da por lo que está ocurriendo en el campo constitucional, sino por lo que pasa en la política, porque este año tenemos elecciones presidenciales, ni más ni menos que elecciones presidenciales, de un presidente que además va a tener que armar una transición, ¿verdad? Quien resulte electo para implementar una nueva constitución. O sea, de aquí vamos a estar hablando de estos temas durante mucho tiempo. ¿Qué predicciones? No sé, me tinca que ustedes no van a querer hacer necesariamente predicciones, pero ¿qué proyecciones sí se atreverían a hacer de cómo se viene este año y eventualmente el próximo también? Natalia. Sí, Connie, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, mi gran predicción es la incertidumbre, que probablemente con estos resultados se va a extender, ¿no es cierto? Aquí obviamente, como te decía antes, tenemos que poner todo el ánimo y la fuerza para que ciertos acuerdos o ciertos mínimos de procedimiento, de reglas se puedan dar para que esta actuación en la Convención Constitucional sea realmente representativa. Pero no van a ser rápidos, no van a ser fáciles, hay muchas cosas que se arrastran, mochilas de atrás, cargas anteriores, que espero podamos despejar de cara al desafío de la mayor relevancia que estamos enfrentando. También creo que hay cosas que no conviene apurar, sino más bien ver cómo van decantando hacia una convergencia. No nos olvidemos que este tema constitucional además se produce en un momento económico que está lleno de incertidumbre y de desafíos. O sea, la pandemia todavía no termina, y si bien hay buenas proyecciones en materia de crecimiento, esas proyecciones pueden empaparse, ¿no es cierto?, y desteñirse algo con el debate constitucional que está ocurriendo.
es bien paradójico, Connie, porque la verdad es que el mejor desempeño histórico que había tenido el país, ¿no es cierto?, en 30 años, hoy día es como puesto en tela de juicio con una ola de cambios muy profundos. Y yo no estoy muy clara, y he sido criticada por esto, pero yo no estoy muy clara de que eso realmente responda a una visión efectiva de lo que está ocurriendo en la sociedad, sino más bien a una visión bien distorsionada, con mucho eslogan que se ha instalado, donde cuesta, digamos, agarrar el pulso a lo que está realmente sucediendo en la sociedad. Eso no quiere decir que yo tenga una visión complaciente, creo que hay muchos desafíos, pero me preocupa que la forma en que estamos instalando los debates y las herramientas que estamos proponiendo a partir de ciertos sectores que hoy día parecen más predominantes para solucionar esos desafíos, no estoy muy clara, y más bien estoy bastante clara que los van a profundizar y no solucionar. Y en eso, yo sé, hoy día a lo mejor esto que voy a decir no es una cosa muy simpática, pero a mí me preocupan que sigamos en esa línea de diagnóstico, ¿ya? O sea, como bien decía Max, el diagnóstico es de las cosas más importantes. Y cuando uno simplemente se pliega a un diagnóstico que está hoy día imperando en la sociedad, a mí me preocupa. Y veo, y no solo me preocupa en la política, o sea, veo declaraciones también de mundos que para mí son muy relevantes, porque son los mundos que también ayudan a abrir oportunidades en la sociedad, como el mundo empresarial, que también a ratos parece como, tampoco hemos sabido leer bien a las personas. Yo digo, está bien, pero ¿hacia dónde va ese diagnóstico? No hemos sabido leer bien para hacer qué. Porque si es el no hemos sabido leer bien para seguir profundizando, lo que ya Max nos hablaba, ¿no es cierto?, que se instala con mucha fuerza en el gobierno de Bachelet II, y para qué decir ahora, y yo ahí tendría más cuidado, porque sinceramente uno puede estar muy abierto a mirar cuáles son los problemas de la sociedad, pero también muy disponible a enfrentarlos con instrumentos distintos. Y a mí esas lógicas de estos diagnósticos que empiezo a ver estos días, por querer estar presente en el debate, me preocupan. No vaya a ser que al final caigamos en el mismo juego todos, y que terminemos muy entrampados por muchos años. Los péndulos vuelven, pero para que vuelvan necesitas tener una masa que empiece a mirar críticamente lo que está pasando, y no que se pliegue a todo lo que está ocurriendo. Max. Así que un llamado en eso. Yo paso de estar... Incluye una mención al tema de los empresarios, que puso Natalia, y que es un tema bien relevante. También aparecía ahí entre las preguntas del público. ¿Qué responsabilidad o qué rol? Mira, yo paso de estar moderadamente optimista en algunos momentos, cada vez menos, a estar definitivamente pesimista respecto de lo que viene hacia adelante. Creo que la pandemia ha dejado muchas secuelas muy duras en materia económica, en materia social, la precarización, la informalidad en el mercado de trabajo, etc. Creo que no vale la pena enumerarlas, pero creo que las secuelas económicas y sociales de la pandemia van a ser muy duras, están siendo muy duras y van a serlo en el próximo tiempo, en los próximos años. Pero, sinceramente, creo que nuestras enfermedades de base, nuestras preexistencias, por decirlo de alguna manera, anteriores a la pandemia, son desde el punto de vista de sus implicancias muchísimo más graves. Y tienen que ver con la política, tienen que ver con el deterioro institucional, tienen que ver con el deterioro del orden público, y tienen que ver con estas otras cosas que te mencionaba, que son incluso cuestiones de cambio cultural, como la normalización de la violencia y la sociedad de los derechos sin deberes y obligaciones. Creo que esos problemas son problemas mucho más graves, nos va a costar mucho afrontarlos. No sé si este proceso constituyente va a ser el espacio y va a ser finalmente el catalizador adecuado, eficaz, que nos va a permitir ponerle primero orillas al proceso político, a un proceso político que se te está desbordando de algún modo, y que ahora tiene gente que plantea la necesidad de desbordarlo desde dentro del propio proceso constituyente. Sinceramente no lo sé, creo que mi sensación también es de que vamos a vivir años de incertidumbre y que los empresarios deben prepararse para eso, años de incertidumbre institucional, años de incertidumbre respecto de los marcos regulatorios y respecto de cosas de fondo, como por ejemplo el tema de los derechos respecto de los recursos naturales, etc. O sea, creo que ahí hay una cuestión que hay que aceptar. Lo voy a decir de manera todavía más dura, más radical. Yo sinceramente soy de los que cree que la crisis política en Chile está recién empezando. Y esa es la realidad. Y respecto del tema final de los empresarios, yo creo que los empresarios tienen... Hubiera terminado ahí, hubiéramos tenido que bajar como una cortina negra. Ya, dale. Y respecto de los empresarios, bueno, yo creo que los empresarios también son responsables
de cuestiones de fondo, que van más allá incluso de los abusos, del tratar de saltarse las reglas del juego, de tratar de hacer trampa. Efectivamente, la inmensa mayoría de los empresarios no hace trampa. Ha habido grandes empresarios que han hecho trampa y que han quedado como hitos, como símbolos para la sociedad de lo que aparentemente es ser empresario. Pero para mí el tema también, el tema de fondo, es que en Chile hay una cultura antiempresarial muy arraigada en la sociedad. Y que eso tiene que ver con que los empresarios no han sido capaces de explicarle a la gente, de transmitirle a la gente qué es ser empresario. O sea, el 99.9% de los empresarios que hay en Chile no son parecidos a los grandes grupos que han hecho eventualmente abuso o cometido irregularidades. El 99% de los empresarios en Chile son más parecidos al panadero que le vende a la señora Juanita en la esquina, o al ferretero que le vende también a la gente los materiales para la construcción. Es decir, el país no entiende que ser empresario tiene que ver con una manera de relacionarse con la sociedad, con actividades particulares, con arriesgar esfuerzo, emprendimientos, capital, y tiende a mirar única y exclusivamente esta imagen que se ha construido de que hay empresarios que abusan, sí, hay empresarios que abusan y que han hecho y han cometido delitos gravísimos que debieron haber sido sancionados de manera mucho más dura, pero la inmensa mayoría de la gente que es empresaria en este país es gente sencilla, es gente modesta, es gente que se esfuerza, es gente que trabaja y es gente que comparte la vida y las dificultades de la vida con los ciudadanos de la calle finalmente. Entonces, creo que mientras esa imagen de los empresarios no cambie, y existe la posibilidad de que el Bombo Fica mencione la palabra empresarios en la Quinta Brigada y el público se venga abajo en pifias, mientras esa cultura empresarial no se cambie y no se va a cambiar sola, requiere de un trabajo, requiere de pedagogía, requiere de explicarle a la gente qué es ser empresario, qué es correr riesgos, qué es invertir, qué es contratar, qué es dar trabajo. Mientras eso no se entienda y los empresarios sean solo un grupito de 2 o 3 o 5 grupos gigantescos, que eventualmente además cometen abusos y irregularidades, vamos a ver cosas como las que ya estamos viendo en algunas encuestas. Perdón, y con esto termino. Hace 2 semanas atrás una encuesta en el Mercurio terrorífica, donde tú te das cuenta de que hay un sector significativo de la población que ya considera que hasta el crecimiento es algo despreciable porque es algo que tiene que ver con los beneficios de los empresarios. Quiero darle las gracias a los dos, a Natalia González y a Max Colodro, por haber participado en esta súper interesante y entretenida conversación. Un abrazo de mi parte y yo le devuelvo la palabra al presidente de Frontal Trust, Andrés Echeverría. Andrés. Muchas gracias, Connie. Natalia, Max, estoy muy agradecido por el tiempo y disposición. Me interpelan mucho tus palabras finales, Max, de que los empresarios necesitamos fortalecer y difundir nuestro rol como actores sociales positivos. Y Natalia, bueno, la verdad es que a los dos agradezco mucho su tiempo, disposición para conversar con nosotros hoy día, pero sobre todo la riqueza intelectual que ustedes nos han mostrado para compartir sus puntos de vista y análisis de este bastante complejo momento político. Connie, sin ti esto no hubiera sido posible. Agradezco mucho tu experiencia y cómo facilitaste la conversación. Y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Siempre nos complace contar con ustedes en este tipo de encuentros y desde ya los invito a nuestros próximos webinars en las próximas semanas. Que tengan un excelente día y muchas gracias.